¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes de empezar con este video, me es grato saludarles a todos y cada uno de ustedes. Espero que la hayan pasado bien. Entendemos que la situación es complicada, la economía es complicada, pero pues tenemos que seguir de alguna manera y pues bueno, aquí estamos también nosotros los docentes que nos preocupamos por ustedes haciendo las actividades que nos piden y que de alguna manera ustedes también las tienen que aprovechar para poder continuar con sus estudios. ¿Sale? Pues ya saben cómo me llamo, yo soy Néstor Israel Esquivel Martínez, con Alep Cuernavaca 241. Y bueno, el día de hoy, como les dije ya anteriormente, les voy a mostrar la parte importante o gran parte de lo que es el tema con el que les voy a evaluar. ¿Sale? Y pues bueno, el tema como tal es conceptos básicos de electricidad. ¿Sí? Ok. Este tema va a estar extenso hasta cierto punto, pero voy a tratar de hacerlo lo más entendible posible. ¿Sale? Entonces, bueno, empezamos con los conceptos básicos de electricidad, así como dice aquí tal cual. Para ello, me voy a tomar el tiempo de definir los conceptos que se requieren en este apartado. El primer concepto se llama intensidad. Voy a poner entre paréntesis una A, ahorita voy a explicar por qué. El siguiente tema o el siguiente concepto se llama voltaje. Voy a colocar aquí una V. Y el tercer y último se llama resistencia. Y aquí voy a colocar un símbolo griego. Ahorita voy a explicar lo que es cada cosa. Ok, empezamos con el primer tema llamado, o el primer concepto llamado intensidad. Antes de empezar, los tres son magnitudes fundamentales de la electricidad y ahorita se los voy a explicar de manera muy rápida. Ok, el primero, intensidad. La intensidad se va a definir como la cantidad de cargas eléctricas que pasan por un conductor. Ok, ¿a qué me refiero con cargas eléctricas y conductor? Voy a tratar de hacer aquí un dibujo entendible. Vamos a suponer que esto es un cable, ¿sale? Vamos a suponer que es de esos cables eléctricos. Yo sé que más de uno ya lo han visto. Esos que usan para instalaciones eléctricas, que usan para extensiones, que usan para celular, para para cargar el celular, etcétera. Vamos a suponer que este es un cable de esos, ¿sale? Y lo que hicimos fue quitarle el aislante, que es el plástico que tiene alrededor, ¿sale? Y aquí está el cobre, ¿no? Todo el cobre. Ok. Entonces, yo al hacer este dibujito, puedo representar a la intensidad, como lo acabo de definir, que dije que es la cantidad de cargas eléctricas que pasan por un conductor. Voy a dibujar aquí unos puntitos. Estos son las cargas eléctricas, o también se les conoce como electrones, ¿sale? Las cargas eléctricas son aquellos pues que conducen la electricidad, ¿sale? Y bueno, en algunos lugares o en algunos libros la definen así, como electrones, o también vamos a llamarle cargas, pues cargas eléctricas, ¿vale? Entonces va de nuevo. La intensidad es la cantidad de cargas eléctricas que pasan por un conductor, ¿sale? Vamos a suponer, obviamente son muchísimas. Si yo enciendo algo, algún no sé, algún aparato que lleve algún conductor como este, y pasan 10 electrones,
pues al terminar mi circuito eléctrico van a terminar esos 10 mismos electrones, el viaje que vamos a hacer en nuestro circuito eléctrico. Ahorita les voy a explicar o les voy a dibujar un circuito eléctrico. Vamos con el siguiente, que es el de voltaje, ¿sale? El voltaje se define como la energía que las cargas eléctricas llevan. Entonces dijimos que estas son las cargas eléctricas. Aquí voy a hacer un dibujo un poquito más, un zoom, vamos a suponer. Aquí está mi cable de cobre y aquí van mis cargas. Bueno, pues estas cargas llevan energía, pero no es la misma energía que empieza desde aquí a la que terminan conduciendo aquí. O sea que si aquí, por ejemplo, empiezan con 200, vamos a suponer, es un ejemplo. Vamos a suponer que aquí empiezan con 220 voltios. A lo mejor después de un tramo avanzado ya son 0 voltios. ¿Sale? Entonces no es lo mismo la energía que llevan aquí a la energía que llevan acá. ¿Sale? Ese es el voltaje. Y bueno, el voltaje tiene otros sinónimos. Uno de ellos es tensión y otro de ellos es diferencia de potencial. Entonces repito, voltaje, que era la energía que llevan las cargas eléctricas, ¿sale? También se le conoce como diferencia de voltaje. No es la misma energía que llevan desde el principio a la que llevan hasta el final de mi circuito eléctrico. ¿Y cuáles son los sinónimos de voltaje? Pues puede ser tensión o puede ser diferencia de potencial. Si yo les digo diferencia de potencial o tensión, estoy hablando de voltaje, ¿sale? No se les vaya a olvidar eso. Estos son sinónimos de voltaje. Y bueno, antes de continuar con el siguiente, la intensidad también tiene un sinónimo. La intensidad es la corriente. Si ustedes me dicen corriente, pues es lo mismo intensidad. Corriente e intensidad es lo mismo. Ok, finalmente vamos a definir lo que es la resistencia. Aquí está. La resistencia la definimos como la oposición que representa un elemento del circuito al paso de la corriente eléctrica. Repito, oposición que presenta un elemento del circuito eléctrico al paso de la corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir? Voy a dibujar aquí mi circuito. Vamos a suponer que aquí viene un cable. Voy a dibujar aquí un elemento. Vamos a suponer que esto es un foco. De hecho, bueno, no es como tal una suposición. Este es el símbolo de un foco de esos hogareños. Entonces, cuando ustedes pasan por aquí, la intensidad, o sea, los electrones, llevan una cierta energía. Vamos a suponer que van totalmente cargados de energía. Pues resulta que al pasar por el foco, su energía va a disminuir. ¿Sale? Y eso es la resistencia. ¿Sale? La resistencia es lo que hace este objeto, este elemento, este foco. Que por ejemplo, antes de pasar por el foco, los electrones llevan toda la carga y después de pasar ya es menos. ¿Sale? Y si yo coloco, por ejemplo, otro foco aquí y misma carga ya viene de este lado, pues ya va a llevar menos o inclusive ya no puede llevar nada. Eso va a depender de mi circuito. Ok, yo espero que hasta aquí vayamos bien. ¿Sale? Y de hecho es lo que les quiero dibujar ahorita, un circuito eléctrico ya completo. Ok, solo para terminar, la intensidad de la corriente tiene como unidad la A, que es amperios, ¿sale? O amperes, amperios o amperes, grábenselo bien. El voltaje tiene como unidad el voltio o volts,
¿sale? Y la resistencia tiene como unidad este símbolo griego llamado ohms, o también puede ser ohmios. Entonces aquí se los voy a poner ohms, o también ohms, o ohmios, ¿sale? Esto hace referencia a esto de acá. Este dijimos que era voltaje, ¿no? O volts. Espero que sea entendible todo esto. Y este es amperes. Amperes o amperios. Este de acá. Ok, muy bien, creo que vamos bien. Voy a dibujar un circuito de manera muy rápida. Bueno, sí lo voy a dibujar así. Vamos a suponer que este es mi cable. De este lado vamos a suponer a ver otra vez, perdón, lo vuelvo a dibujar. Ahí está. Este símbolo es pues una pila o la misma fuente de energía, la que tenemos, los contactos, etcétera, el lado positivo, el lado negativo. Vamos a dibujarle aquí unos foquitos, ¿sale? Aquí dijimos que este era el símbolo del foquito, un círculo exacto con una cruz. Y pues bueno, al menos yo así lo encontré. Se supone que la intensidad viaja del lado negativo al lado positivo. Así viaja la intensidad. O sea, empieza desde el lado negativo y termina en el lado positivo. Entonces, chequen. Vamos a ilustrar cada uno de los conceptos de hace rato. Vamos a suponer que aquí empiezan dos cargas eléctricas, ¿sale? Y van totalmente llenas de energía. De aquí se vienen para acá, pero como ya pasaron por un foco, pues ya llevan la mitad de carga. Esto es solo un ejemplo, ¿va? Y luego de aquí pasan por este foco, y ya llevan todavía menos carga. Vamos a suponer algo así. Poquita, ¿no? Menos en comparación a estos de acá. Y pasan por el último foco y ya no llevan carga. Bueno, empecé con 2 cargas eléctricas y terminé con 2 en todo mi circuito. Esa es la intensidad, la cantidad de cargas eléctricas que pasan por un conductor. Empiezan las mismas y terminan las mismas. Ahora, en este dibujo, ¿en dónde se ejemplifica el voltaje? Bueno, pues en la energía. Al principio empiezan totalmente llenas, totalmente cargadas, pasan por un foco que funge como una resistencia y ya van con menos energía, pasan por otro, menos energía y así hasta quedar vacías. Eso es el voltaje. Y finalmente, pues estas serían las resistencias, porque estas son las que hacen una oposición. Es un elemento que hace una oposición al paso de corriente eléctrica, o sea, pasa la corriente pero disminuye su carga. Eso es la la resistencia, ¿sale? ¿Cómo decirlo? Pasan por el dispositivo, por el elemento y disminuyen la energía. Esa es la resistencia. De hecho, por ejemplo, si ustedes, bueno, solo porque no son de Soma, imaginen que este es un foco y este es otro foco. Si ustedes lo conectan así, este va a prender de manera muy luminosa, pero después el siguiente va a prender menos y el siguiente menos, e inclusive puede llegar hasta que el siguiente no esté totalmente apagado. Eso es un circuito en serie y me ejemplifica bien esto, que empieza con voltaje alto y termina con poco voltaje.
o nulo voltaje. ¿Sale? Ok. Vamos a pasar a otra cosa. La ley de Ohm. Para la ley de Ohm vamos a ocupar esos tres elementos, que es la intensidad, el voltaje y la resistencia. Entonces, la ley de Ohm empieza con una formulita. Pónganme mucha atención. La fórmula es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Esta es la fórmula que vamos a ocupar. ¿Sale? Mejor no le... Bueno, sí, ahí está. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. La intensidad dijimos que es la corriente. ¿Sale? Y así lo miren, aquí está. La intensidad es la corriente. Y esta, la unidad de medida va a ser la A. La V es el voltaje. Y la unidad de medida es la V o volts. Y finalmente la R es la resistencia. Resistencia. ¿Y cuál dijimos que era el símbolo? Pues el símbolo es la letra omega, que es una letra griega. ¿Sale? Entonces, bueno, esta es la fórmula. Pero ahora, como no, mi intención no es ponerlos a despejar, les voy a dar ya las variantes, es decir, las tres variantes de esta fórmula. Es decir, si ustedes quieren calcular la intensidad, tienen que conocer el voltaje y la resistencia. Si ustedes quieren calcular el voltaje, pues tienen que multiplicar la intensidad por la resistencia. Y si ustedes quieren encontrar la resistencia, tienen que dividir el voltaje entre la intensidad. Aquí están. Repito, no les voy a poner a memorizar el despeje, ya aquí están los despejes hechos. ¿Sale? Son las tres variantes. Lo único que quiero que tomen en cuenta es que estas fórmulas las vamos a ocupar en los ejercicios que vienen. Y chequen, dice, si yo quiero calcular la intensidad, tengo que conocer forzosamente el voltaje y la resistencia. Si yo quiero calcular el voltaje, tengo que conocer la intensidad y la resistencia. Y si yo quiero calcular la resistencia, tengo que conocer el voltaje y la intensidad. En la primera y en la tercera fórmula hacen una división y en la segunda fórmula es una multiplicación. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que les quede más claro todos estos cálculos que estamos haciendo. Y aquí está el primer ejemplo. Ejemplo 1 dice, calcula la diferencia de potencial que hay entre los dos extremos de un circuito, el cual tiene una resistencia de 10 ohmios y una intensidad de corriente de 8 amperios. Perfecto. Ok. Vamos a hacerlo sin problema. Empezamos con los datos. Datos. Fíjense bien, calcula la diferencia de potencial. ¿Qué dijimos que era la diferencia de potencial? Pues nos regresamos a nuestro primer análisis. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Aquí está. Pues es el voltaje. ¿Sale? Entonces, el voltaje es el que no conocemos. Ok, repito. La diferencia de potencial es el voltaje. Entonces ese ya lo tengo aquí, miren. ¿Y por qué lo pongo aquí como una incógnita? Porque es lo que me está pidiendo. Calcula la diferencia de potencial. Ok, vamos a continuar con los demás elementos. Dice, calcula la diferencia de potencial que hay entre los dos extremos de un circuito,
el cual tiene una resistencia de 10 ohmios. Resistencia, perfecto. Ya tenemos el siguiente elemento, resistencia, que es igual a 10 ohmios. ¿Cuál dijimos que era el símbolo de la resistencia? Este de acá, o sea, ohmios. ¿Ya vieron? Pues le voy a poner aquí el símbolo de omega. Ahí está. Y finalmente dice, y una intensidad de corriente de 8 amperios. Intensidad, bueno, intensidad es igual a 8 amperios. La intensidad es, la corriente es, su símbolo es A. Ahí está. Ya tenemos nuestros datos. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? Miren. Fórmula. Ok. Si conozco la resistencia y la intensidad, desconozco el voltaje. ¿Qué fórmula voy a ocupar? Pues sería esta de acá, ¿no? Chequen, va de nuevo. Conozco la resistencia, conozco la intensidad, pero no conozco el voltaje. Y para calcular el voltaje tendría que ser esta, ¿no? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Pues aquí la voy a copiar. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Siguiente elemento, sustitución. La sustitución sería así, miren. Voltaje es igual a la intensidad. ¿Cuánto vale la intensidad? Pues 8. La intensidad vale 8. ¿8 qué? 8 amperios. Por la resistencia que vale 10 ohms. ¿Y qué dijimos que aquí se hace? Una multiplicación. ¿Cuánto es 8 por 10? 80. ¿Y el voltaje? ¿Qué unidad del voltaje es? Pues volts. Y ya acabó. Ahí está. Recapitulamos. Nos pide la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es el voltaje. La resistencia no la tenemos. Perdón, la resistencia no la da, que es de 10 ohmios. La intensidad es de 8 amperios. Buscamos la fórmula, sustituimos, hacemos la operación y ya aquí está. Fácil y sencillo. Déjenme ver, ok. ¿Alguna duda hasta aquí? Espero que no. Vamos a hacer otro ejemplo sencillo para que vean que esto está regalado. ¿Sale? Este es el siguiente ejemplo. A ver, déjenme borrar esto de aquí porque está mal. Era esta. Chequen. Ejemplo 2. La diferencia de potencial de un circuito es de 90 voltios y la intensidad que atraviesa la resistencia es de 5 amperios. Sabiendo estos datos, calcula la resistencia que opondrá este circuito eléctrico. Datos. Empezamos. Si quieren hacerlo en orden, está perfecto, ¿eh? Ahorita van a ver a qué me refiero a hacerlo en orden. Datos. La diferencia de potencial de un circuito es de 90 voltios. ¿Qué dijimos que era la diferencia de potencial? Aquí está. El voltaje. ¿Y qué símbolo, bueno, qué magnitud utiliza? La V. Entonces chequen. La diferencia de potencial de un circuito es de 90 voltios. Y la intensidad que atraviesa, perdón, aquí lo puse mal. Datos. Dijimos voltaje es igual a 90 voltios. Y la intensidad sería esto de acá, ¿no? Que atraviesa es de 5 amperios. Acuérdense que esta es la intensidad. La intensidad se mide con la unidad es amperios o amperes o amperes.
Son varias fórmulas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Sabiendo estos datos, calcula. A ver, aquí repetí. Perdón, ahí está. Perdón. Calcula la resistencia. Pues eso es lo que no conozco. La resistencia, que es una R ahí, toda solita. Esos son los datos. ¿Qué fórmula voy a ocupar? Es súper fácil. Fórmula. Y de nuevo repetimos. Conozco el voltaje y la intensidad, pero no conozco la resistencia. Pues sería esta la fórmula, ¿no? Resistencia es igual a voltaje entre intensidad, porque es lo que quiero encontrar. Entonces es resistencia igual a voltaje entre intensidad. Sustitución. Resistencia es igual a voltaje, que vale 90 voltios, sobre la intensidad, que vale 5 amperes. Pueden agarrar su calculadora, son operaciones muy básicas. En este caso solo es una división y es 90 entre 5 y me va a dar 18. ¿Qué? La resistencia, ¿cuál es la unidad de la resistencia? Pues esta de acá, 18 ohms, que es la letra griega omega. Y aquí está la fórmula. Ok, ya hicimos uno de resistencia, ya hicimos uno de voltaje. Y pues bueno, yo creo que el de amperes es igual. Ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿va? Ok, ejemplo 3 es el último, que es el último caso. Calcula la intensidad de una corriente que tiene una resistencia de 63 ohmios y que representa una diferencia de potencia entre sus extremos de 120 voltios. Fácil. Empezamos. Perdón, ok. Calcula la intensidad. A ver, permítame. Ahora sí. Ok. Calcula la intensidad. A ver, ese está muy grande. Ahí está. Calcula la intensidad de una corriente que tiene una resistencia de 63 ohmios y que representa una diferencia de potencia entre sus extremos de 120 ohmios. Entonces empezamos a ver datos. La intensidad, calcula la intensidad, es lo que no conocemos. Y de intensidad, aquí está. ¿Sale? Y esa se mide en amperios. De una corriente que tiene una resistencia ¿de cuánto? 63 ohmios. ¿Cuál era el signo? Pues omega, ¿no? 63 ohms. Y que representa una diferencia de potencia entre sus extremos de 120 volts. La diferencia de potencia es voltaje, 120 volts. ¿Sale? Fórmula. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? Pues aquella que tenga la intensidad como incógnita. Pues es esta, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Sustituimos. Intensidad es igual a voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje? 63 ohms. Perdón, aquí me equivoqué. El voltaje es 120 volts.
la resistencia, ahora sí, 63 ohmios. Y al hacer la división de 120 entre 63 me va a dar 1.904. Agarren 3 valores después del punto. ¿Cuál es la unidad de la intensidad? Pues el amperio. Ahí está. Pues ya, esto sería todo lo que tienen que hacer. Las tareas son las siguientes. Tarea 1, que me hagan todo el resumen de este video. Ese resumen vale 5%. Y la tarea 2, que hagan los ejercicios que les voy a subir. Esos ejercicios valen 20%. 5 más 20, 25. Estamos hablando que este video tiene 25% de validez. Y quiero que incluyan en su resumen esto que estoy diciendo ahorita. También lo van a incluir hasta el final. ¿Por qué? Porque quiero que tomen en cuenta que yo les estoy preparando clase y no me estoy alzando, no me estoy sintiendo mejor que nadie, no. Les estoy preparando clase, les estoy preparando ejercicios y no solamente los estoy poniendo a investigar. ¿Sale? Les acabo de hacer un buen video, creo yo. Si tienen dudas, yo con mucho gusto a través de Google Classroom les puedo resolver. Y pues bueno, no sé qué más decir. Yo espero que lo contemplen, que lo tomen en cuenta. En Google Classroom les voy a subir este video, les voy a subir los ejercicios que tienen que hacer, que sí son bastantes, y les voy a subir también este resumen en PDF. Pero sí quiero que hagan el resumen desde el video y yo me voy a dar cuenta, ¿sale? Porque hay cosas que yo no noté aquí y que quiero que lo escriban, ¿sale? Sin más, por el momento me despido y pues bueno, estamos en contacto. Muchas gracias por todo.